Bueno, para pasar o poder empezar a estudiar los sistemas estructurales, vamos primero a ver un concepto que nos hace falta determinar, como son los grados de disipación de energía. Los grados de disipación de energía están relacionados con la ductilidad de un sistema estructural. La NSR10 reconoce 3 grados de disipación de energía. Un grado de disipación de energía especial un grado de disipación de energía moderado y un grado de disipación de energía mínimo. La ductilidad está en orden descendente desde el sistema con mayor ductilidad hasta el sistema con menor ductilidad. El sistema con mayor ductilidad va a ser el especial y el mínimo va a ser el que tiene la menor ductilidad. Para comprender y caracterizar un poco lo que representan estos grados de disipación de energía, vamos a comparar el comportamiento de una viga en concreto reforzado sometida a una prueba de flexión con una carga puntual en el extremo. Vamos a tener una viga que tiene distintas condiciones de armado. La primer viga de longitud L va a tener entonces una cantidad de acero longitudinal requerido por el análisis. Y con esa cantidad de acero longitudinal vamos a colocar también una cantidad de estribos o acero transversal necesarios. Muy bien. Aquí tendría la disposición del acero longitudinal anclándose en la pared o en la columna. Ya todos los requisitos de anclaje, ustedes lo verán en sus cursos de concreto reforzado. Y los estribos los voy a disponer de la siguiente manera.
Estos son los estribos para esta primer viga. Entonces esta primer viga se va a someter a una prueba de flexión en donde la carga P va a empezar a incrementar. Lo mismo que la siguiente viga. Las condiciones muy similares. La siguiente viga tiene más o menos la misma disposición de acero, pero ahora el acero transversal, que son los estribos, van a estar más juntos. Entonces, si yo comparo la separación de estribos de la primer viga, S1, con la de la segunda viga, S2, pues tenemos que la separación S1, la de la primer viga, es la mayor. Y para la siguiente viga, una condición similar, la misma geometría al menos, pero ahora le voy a colocar más acero a esta viga, al menos longitudinal. Entonces, longitudinalmente, le voy a colocar otras 2 barras de acero y con eso puedo colocar más estribos de confinamiento en la misma sección transversal. Esta sería una primer rama de aceros y por acá dibujo otra rama de aceros en la misma sección. Entonces tengo estribos mucho más juntos que el anterior. La separación S3 va a ser menor a la separación S2 y menor a S1. Esa es la condición de disposición de estribos. Y en este momento tenemos que retomar un concepto. ¿Ya vieron diseño de cortante en concreto reforzado? ¿Sí? ¿Y vieron para qué se utilizan los estribos? El acero longitudinal en una viga se utiliza para el diseño a flexión. A su vez es para flexión. Y el acero transversal se utiliza para aumentar la resistencia a cortante. Esto lo determinan como A sub B. Para aportar a la resistencia cortante lo que aporta el concreto más lo que aporta el acero. Pero también para aumentar, para confinar mejor el concreto. Y cuando confinamos el concreto, aumentamos la ductilidad. ¿Cómo ocurre ese aumento? Comparemos 3 vigas. Una primer viga sin confinamiento. Solamente tiene acero de refuerzo. Otra siguiente viga con un confinamiento simple. Conformado por un estribo. Y otra viga con más acero y con la posibilidad de colocarle más confinamiento, como fue la tercer viga.
con la posibilidad de colocarle más estribos. Listo. Entonces tengo viga 1, viga 2 y viga 3. La diferencia entre estas vigas, la primera, como les decía, es un concreto sin confinar. En la segunda viga tengo un concreto confinado, que sería el que está confinado por el estribo. ¿Qué hace el estribo? Apretar, confinar ese concreto que queda por dentro. Entonces aquí tengo concreto confinado y me queda un concreto sin confinar, que es el que queda por fuera del estribo. Sin confinar. En la tercera viga, igual tengo concreto sin confinar por fuera de ambos estribos. Tengo un concreto doblemente confinado por dos estribos, el que está aquí en la mitad. Un concreto con un confinamiento simple que estaría lado y lado del concreto doblemente confinado. Muy bien. Entonces, esos estribos aumentan el cortante cuando vamos a evaluar la resistencia a cortante, pero lo más importante es que le aumentan a la viga o al concreto mejor su capacidad de deformarse en el campo inelástico. Si yo aquí comparo esfuerzo en el concreto, o no, esfuerzo no, momento o capacidad de la sección versus curvatura, la gráfica de momento curvatura que vimos en una clase anterior, tendría los siguientes resultados. La viga que tiene un concreto sin confinar, la viga 1, colocarle otros colores, esta que es la viga 1, va a ser una viga que tiene un comportamiento muy similar al concreto simple, parte elástica, entra al campo inelástico, llega a la máxima resistencia y falla rápidamente. ¿Por qué tiene este comportamiento? Porque pues está comportando como el concreto. Y el concreto simple no es un material dúctil. Muy bien. La segunda viga, llamemos a esta la segunda viga, tiene un comportamiento tal que la resistencia puede que sea igual a la viga 1 si tiene el mismo acero longitudinal, llega a la máxima resistencia, pero ahora como tengo un concreto confinado, el estribo lo que hace es proporcionarle al concreto mayor capacidad de deformación inelástica. Entonces se demora en fallar. Y en la última viga, la viga 3, tengo más acero de refuerzo, o sea que tengo más capacidad. Y lo más importante, tengo doble confinamiento. Tengo un concreto que tiene doble confinamiento por dos estribos, un concreto simple, y esa condición le permite a la viga deformarse mucho más. Llega a una máxima capacidad y se deforma mucho más. O sea que el confinamiento en las secciones o en los elementos de concreto reforzado, en lo que más le aporta, aparte de el cortante, es en la capacidad de deformación inelástica que puede tomar el concreto simple. Con esa condición, entonces retomamos a las gráficas anteriores. Si miro esas tres vigas, la longitud de las vigas es la misma, la carga va a ser incremental, voy a ir incrementándola hasta hacer que la viga falle, y las primeras dos vigas
tienen el mismo acero longitudinal, o sea que tienen capacidades iguales. La tercera tiene más acero longitudinal y más estribos. Entonces, la gráfica va a ser muy similar a la anterior, solamente que aquí voy a graficar fuerza que le aplico sobre desplazamiento que se genera. Esta viga se empieza a deformar una cantidad delta y empiezo a ver esa deformación. Entonces digamos que la primer viga tiene un estribo de confinamiento, va a tener este comportamiento. La segunda viga tiene posiblemente el mismo acero longitudinal, las bolitas verdes, entonces la misma capacidad, voy a dibujar con otro color, la misma capacidad pero mayor deformación en el campo inelástico. Y la tercera viga, que tiene más acero longitudinal, tiene más capacidad tiene más capacidad o resistencia y mucha más ductilidad o capacidad de deformación en el campo elástico. Como les decía, son 3 grados de disipación de energía, especial, moderado y mínimo, tal que la ductilidad va desde el sistema que tiene más ductilidad hasta el que tiene menor ductilidad. O sea que de estas 3 vigas, ¿cuál podría ser la que tiene grado de disipación especial? La tercera, ¿listo? La que tiene más capacidad de deformación inelástica. La que tiene capacidad mínima, la azul. Y moderada, pues la intermedia. Esta era DMI. Grado de disipación de energía especial, moderado, mínimo. ¿Listo? Esos son los 3 grados de disipación de energía que entonces reconoce la NSR10 y con los que vamos a trabajar y a caracterizar los sistemas estructurales. Muy bien. Conociendo entonces que el grado de disipación especial serían los sistemas o el sistema que tiene mayor ductilidad, y si yo lo quiero relacionar con la amenaza sísmica, ¿en qué zona de amenaza sísmica coloco sistemas con grado de disipación especial? En la alta, moderado, intermedia y en la mínima, baja. ¿Listo? Ese sería el orden de ideas. ¿Por qué? Recordemos, la amenaza no la podemos cambiar. No podemos hacer nada con la amenaza sísmica. No sabemos ni qué sismo es el que va a llegar. Solamente sabemos, por ejemplo, Popayán está en una zona de amenaza sísmica alta. Entonces, como no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es construir mejores estructuras. ¿Cómo las construimos? Asociándolas, en el caso de Popayán, preferiblemente a sistemas con grado de disipación especial, porque van a tener alta ductilidad. ¿Qué implica esa alta ductilidad? Que usted, como no conoce el sismo, puede ser que la estructura llegue a esta condición y el sismo siga aumentando, su estructura ya no soporta o ya no se opone al movimiento, se deja llevar. Entonces, lo que me interesa en estas zonas de amenaza sísmica alta es que las estructuras se dejen llevar lo que más puedan antes de fallar, o sea que no fallen de forma inmediata. La ductilidad es ese factor de seguridad que le colocamos a las estructuras cuando hay amenaza sísmica alta y sobre todo porque no sabemos cuál es el sismo que las va a afectar. ¿Listo? Ese es el concepto del diseño sismo resistente.
lo que haríamos en nuestro caso, o sea, no podemos hacer nada con la amenaza. Esperar qué hacen los códigos para actualizar los datos de la amenaza sísmica. Entonces, como no podemos hacer nada, y para un diseño convencional fueron a la capacitación, los diseños convencionales son estos, o sea, en los cuales con este diseño convencional le damos a la estructura resistencia de utilidad. Ya otra cosa es que le quieras colocar los sistemas de control de los cuales nos hablaban, es algo adicional. ¿Listo? Pero al menos en nuestra zona no es tan convencional usar esos sistemas de control por el costo que implica. Ojalá en algún momento se llegue a esa condición. Esto es lo que normalmente sucede, o sea, son los mayormente usados. De esta manera. Pero vamos a ver cuando veamos los sistemas estructurales que aún en Popayán o en cualquier zona de alta sismicidad se permiten algunos sistemas con capacidad moderada y mínima. Entonces uno diría, pero pues es zona de amenaza sísmica alta y ¿cómo le voy a colocar un sistema con capacidad moderada o mínima? Pues hay sistemas que se tienen que usar y que colocarle un sistema en pórtico que es mucho más costoso, pues es un costo que no se sabe si sea necesario para un tipo de estructuras. Me explico. En Popayán vemos que el sistema que más se usa es el de mampostería. Bien o mal, pero se usa. Y el sistema que se debe usar es mampostería confinada. Que usted le vea ese perímetro alrededor del paño de mampostería, o sea, un perímetro de elementos de concreto. La mampostería simple es cuando ves solamente los ladrillos haciendo traba, que no ves ningún elemento de concreto reforzado. Esa es la mampostería simple. Esa mampostería no se permite en zonas de alta sismicidad porque es muy frágil. En la mampostería confinada, al tener estos elementos de concreto alrededor, esos elementos le aumentan el grado de disipación de energía al sistema y también le aumentan la resistencia. Ese sistema es el que se permite. Y como es mampostería, él no va a lograr una capacidad especial. No podemos pedirle que tenga gran ductilidad porque es mampostería y porque la mampostería se rompe de forma frágil. Una vez llegue a su cortante de agrietamiento, se va a romper y ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando comparamos ese sistema con el de pórtico en términos de costos, la mampostería es mucho más económica. Y cualquiera que esté construyendo una casa de 1 y 2 pisos, busca la economía. Si es nuestra casa, pues busca economía. Si ya quiere una mansión, pues no, la mampostería no es tan buena y nos toca pórticos. Pero bueno, hablemos de viviendas residenciales normales. Entonces, como es una vivienda residencial, la norma dice, bueno, ese sistema tiene un grado de disipación de energía moderado. Vas a construir en Popayán, te permito que lo uses en Popayán, pero solamente si la estructura hace parte del grupo de uso 1, o sea, es una estructura de uso normal. No puedes construir una escuela, no puedes construir un centro de salud, no puedes construir un colegio con ese sistema. ¿Listo? Vamos a ver si eso se cumple, no sé. Entonces, te dice eso, te pone esa limitante, o sea que de forma general yo podría construir viviendas de uso residencial con ese sistema. ¿Bodegas las podría construir? Sí, siempre y cuando no sean muy altas, y las bodegas tienen que ser altas. Entonces ya no funciona por la altura. ¿Listo? O sea, sí lo puedes hacer, sí, pero ir a verificarlo por resistencia no te da porque son muros muy esbeltos. Entonces, queda como al final condicionado solamente a viviendas de uso residencial. Y hace lo mismo para cualquier zona de amenaza sísmica. O sea, dice, si es baja, intermedia o alta, te permite usar mampostería confinada solamente para estructuras de uso normal. Entonces, hasta ahí como que todo va igual. Bueno, la diferencia está en la altura. Para zonas de alta sismicidad solo se permite en estructuras de 1 o 2 pisos. En Popayán han visto que hay más pisos en ese sistema. Entonces, vamos haciendo paréntesis, o sea, lo que se permite, lo que se está haciendo. Si vamos a zona de amenaza sísmica intermedia, es intermedia, entonces creo que te permite hasta 12 metros de altura. Vamos a baja,
a San Andrés, Cartagena no sé si está en baja o intermedia, hasta 18 metros de altura. Entonces por eso en la costa se ven muchos hoteles, edificios con mampostería confinada, porque se permite. Pero ese maestro que construyó allá no puede venir y hacer lo mismo en Popayán. Acá no está permitido. Confinada se puede hasta 18 metros de altura. ¿Listo? Que vendrían siendo que como unos 6 pisos. Pero en Popayán no. Pero en Popayán he visto edificios de 6 pisos en mampostería. A veces los dueños confunden el sistema porque dicen, pero es que yo veo la columna ahí. La columna es un elementico de 12 centímetros sumergido en el muro y un ancho, una altura de 20-25 centímetros. Eso no es una columna, es una columneta o elemento de confinamiento. Siempre que usted no vea la columna sobresalir como la ven aquí en este salón, si la columna no sobresale del muro, eso no es pórtico, es mampostería. Para que sea pórtico, la columna siempre se va a ver, a menos de que arquitectónicamente pierdan todo este espacio acá y se intente tapar la columna. Pero siempre se ven las columnas, o sea, se sobresalen, lo que no les gusta a los arquitectos les gusta limpio. Pero si queremos eso limpio, o llenamos eso de muros y pasamos a muros de concreto reforzado, o tenemos que dejar ver las columnas. Eso es para empezar a diferenciar, porque entonces se quedan a veces muchos dueños de constructoras con que yo estoy haciendo mi columna y ahí está, pero es que mire la que está, pero es que es una cosita que eso no es nada, no está haciendo nada en altura. Dame un momento, cuando tenemos edificios, por experiencia les digo aquí en Popayán, de más de 3 pisos, las columnas ya son de mínimo de 40 por 40, mínimo. Entre más pisos, más longitudes van a ir aumentando. Los edificios que son de 8 o 10 pisos, la columna, si la quieres cuadrada, como mínimo te va a quedar de 60 por 60, mínimo. Si no es que ya tienes que llenarlas de muros. Columnas que quedan de un lado de 30 y otro de 70, 80 centímetros. O sea, son grandes y tienen que ser así porque es que en altura el edificio se mueve más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Controlar esos desplazamientos. Y la única forma de controlarlos es con secciones grandes, con inercia grande. ¿Listo? Dime. Uh-huh. El concepto que usa la norma es el mismo, son muros estructurales, solamente que se pueden clasificar entre muros gruesos, muros de pared gruesa, muros de pared delgada. Los muros de pared gruesa son de mínimo 20 centímetros de espesor. Entonces, por ahí arquitectónicamente ya no gusta mucho, estás quitando bastante espacio. ¿Por qué 20 centímetros de espesor? Enseguida les voy a mostrar por qué se necesita ese espesor. Los muros de pared delgada son muros de 7, 8 centímetros, son los que están usando acá. ¿Por qué gusta tanto ese sistema? Porque es industrializado. Porque usted pide las formaletas, las instala, pide la malla electrosoldada. Allá en la conferencia dijeron por qué no se debía permitir la malla electrosoldada. Colocan la malla electrosoldada, funden. En un día pueden fundir un piso. Esos edificios los suben rapidísimo. Los que han visto aquí, el último fue aquí en Tránsito. En la variante hay varios. Y usted lo compara la forma en que construyen estos edificios, la mayoría son de interés social, lamentablemente. Y va y los compara con otro edificio que tenga pórticos o muros gruesos, que tienen 20, 30 centímetros de espesor y 1 metro o 2 metros de longitud, son muros gruesos. O sea, el otro es mucho más costoso, el diseño es más costoso desde diseñarlo porque hay que dar mucho detalle a cómo armar ese acero. La mano de obra mucho más costosa, tienen que armar elemento por elemento según como se indiquen los planos. En cambio el otro sistema se vuelve industrializado, el acero es casi el mismo, o sea, se piden parrillas número 3 cada 15 o cada 20 y le instalan y ya está. O sea, no tienen que desgastarse mucho en obra. ¿Listo? Pero, y ahora en los precios, pues al final el acabado, ¿no? O sea, los acabados son los más costosos en realidad. Entonces pasan edificios que están construidos en estos sistemas de pórticos y reforzados con muros, no bajan de 300 millones.
barato y es un espacio reducido, y los sistemas industrializados se pueden conseguir apartamentos como desde 90 ahorita o 100 millones de pesos, no terminados, pues inacabados. Pero ya vamos a ver cómo se comporta uno o el otro, y obviamente al que le invirtieron más acero, mejor concreto, mejor mano de obra, se comportará mejor cuando llegue el evento sísmico. Ante cargas de servicio, usted compara uno el otro, a veces los espacios son igual de reducidos, se ven iguales, o sea, lo que mejora son los acabados. Pero cuando llegue el sismo, el que tiene pórticos con muros de pared gruesa, que ya les voy a decir la diferencia, se va a comportar mucho mejor. Eso es lo que ha pasado en Chile. En Chile este sistema de pared, de muros delgados se ha restringido. Si no estoy mal, en Estados Unidos también. La NSR10 no se actualiza, no sabemos si se va a restringir. En nuestro país aún no se restringe, por eso construyen aún edificios de 7 centímetros de espesor. O sea, pasas un clavo y le pasa al vecino. ¿Listo? Entonces, pero pues hasta que no se actualice la norma no podemos hacer nada. Se seguirá construyendo. Muy bien. Entonces, eso respecto a los grados de disipación de energía. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Viendo estos grados de disipación de energía, ahora vamos a ver los sistemas estructurales. El sistema estructural conforma o está conformado por la unión de elementos para resistir cargas externas verticales, como son la carga muerta, la carga viva, otras cargas, y laterales, como es el sismo o el efecto lateral del viento. Este es el sistema estructural. Volvemos a lo mismo. Con la amenaza sísmica no hay mucho que podamos hacer. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En nuestra única defensa para la amenaza, que viene siendo la estructura, en darle a la estructura, pues, buena capacidad. Así que miremos entonces la norma, cuántos o qué sistemas estructurales reconoce. Vamos a ir a la 3.2. En el A3.2 están los sistemas estructurales reconocidos. En total tenemos 4 sistemas estructurales. Los grandes grupos. Uno, ustedes lo conocen muy bien desde cursos de, no sé si de estática, pero al menos de análisis. El otro tuvieron que haber visto alguna introducción en análisis estructural. Y los otros dos sí vienen siendo como un concepto nuevo, pero no es difícil entenderlo. Muy bien, entonces estos son mis sistemas estructurales y vamos a definirlos uno por uno. Están dados entonces en el A3 de la NSR10. El primer sistema que presenta la NSR10 es el sistema de muros de carga. Entonces recuerden que los muros son elementos planos. ¿Cuáles son los elementos planos? Cuando comparamos sus dimensiones, siempre el espesor va a ser menor que la longitud o menor que la altura.
Entonces aquí tengo altura, longitud y por aquí espesor del muro. Así que tenemos que para que sea un elemento plano, el espesor mucho menor que la longitud y el espesor mucho menor que la altura. Cuando se cumple esa condición, estamos hablando de un muro que puede ser un muro corto o un muro largo, depende de su relación de aspecto, altura sobre longitud. Eso lo vieron en análisis, ¿no? Entonces, en un muro corto, pues obviamente la longitud es menor que la altura y la relación h sobre l sería mayor o menor que 1. La longitud menor que la altura. La relación de aspecto h sobre l con la que calculaban la rigidez. Mayor o menor que 1. Muro corto. Mayor. ¿Listo? En esos muros cortos, la forma o el modo prevalente de falla era la flexión. Se venía comportando como una columna. ¿Listo? Iba a fallar por flexión. En los muros largos, longitud mucho mayor que la altura, el modo prevalente de falla es por cortante. ¿Listo? Muy bien, entonces estos sistemas se basan en estos elementos planos. Aquí dice, compuesto por muros de carga o pórticos con diagonales. No se permite, o sea, no se permite, no. Si vas a colocar un pórtico en un sistema de muros, pues está establecido que no se puede disponer de ningún pórtico para resistir las cargas. O sea, tiene que estar compuesto por muros. Pero sí podríamos tener muros con diagonales. Perdón, pórticos con diagonales. ¿Qué pasa con esos pórticos con diagonales? Que al final se comportan como un muro. Si le colocamos una diagonal y diagonal, esa diagonal viene siendo las veces del paño del muro y entonces hace como la equivalencia de un mismo muro. ¿Listo? Eso lo permite este sistema, o sea, puedes tener muros de carga o pórticos con diagonales. Lo más común es que tengamos un sistema completo de solo muros. A veces se coloca uno que otro pórtico, pero digamos que no se diseña y no se verifica para resistir, sobre todo las cargas sísmicas. Pasemos, me voy a saltar, eso no está en orden, debería estar primero muros de carga, luego pórticos. Vamos al sistema de pórticos. Este sistema ustedes ya lo han manejado muchísimo. Está conformado por elementos lineales. ¿Cómo es un elemento lineal? La longitud va a ser mayor que cualquier dimensión de su sección transversal. Entonces, longitud mucho mayor que la altura de la sección y longitud mucho mayor que el ancho de la sección. En estos elementos lineales, pues el efecto dominante es la flexión. ¿Listo? Así que, para considerar un pórtico o un sistema de pórticos, pues vamos a tener la unión de vigas, columnas, algo importante que está definido en la misma especificación de la NSR 10, es que ese pórtico, esos pórticos deben ser resistentes a momentos, se deben diseñar para resistir los momentos. Los nudos tienen que ser rígidos. ¿Qué me garantizan los nudos rígidos? Transferencia de momentos. Para que pueda ser resistente a momento, o si es resistente a momento, pues garantiza la transferencia de momentos. Este sistema lo han usado bastante, ¿listo? Entonces lo tenemos como parte de uno de los grandes grupos de los sistemas estructurales.
Ahora los otros dos grupos que quedan, voy a colocarlos así clasificados en este orden. Viene el sistema dual y luego el sistema combinado. Voy a ir en ese orden, ya veremos por qué. Entonces pasemos al sistema dual. El sistema dual y el sistema combinado, como su nombre lo indica, ya va a usar los dos sistemas anteriores. Va a ser una combinación de pórticos más muros. ¿Cuál es el mejor entre esos dos? El dual. Pero el dual tiene tres condiciones que se deben cumplir. Si no se cumplen las tres, tenemos que pasarnos al combinado. Por eso explico primero el dual para definir esas condiciones y ya no cumplimos, pues el sistema es combinado. Entonces recordemos ya, si en tu sistema de muros estás colocando por ahí alguno que otro pórtico, ya no es muros, entonces tenemos que ver si es dual o si es combinado. O si estás con pórticos y estás reforzando con algunos muros, hay que considerar que ya no es pórticos, sino que es dual o combinado. Miremos entonces el sistema dual. Es un sistema que tiene un pórtico espacial resistente a momento. Un pórtico. No puede tener diagonales, tiene que ser solo pórtico, o sea, el diagonal lo vuelve como si fuera un muro. Ese sistema se combina con muros estructurales o pórticos con diagonales. Y se deben cumplir las siguientes condiciones. Entonces, lo primero, el pórtico espacial resistente a momentos sin diagonales debe ser capaz de soportar las cargas verticales. Se tiene que diseñar para resistir cargas verticales. Ya tienes cargas verticales, vamos con fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales son resistidas por la combinación de muros estructurales o pórticos con diagonales. Ahí aparece el primer sistema, muros. Segundo sistema, con el pórtico resistente a momentos. Ese pórtico se debe diseñar con capacidad especial de disipación de energía DES cuando se trata de un pórtico en concreto reforzado o acero estructural. O se puede diseñar con capacidad moderada solamente para pórtico de concreto reforzado. Si es capacidad mínima, debe ser de acero estructural. ¿Listo? Ya las condiciones para el pórtico resistente a momento. El pórtico resistente a momento, actuando independientemente, debe diseñarse para que sea capaz de resistir como mínimo el 25% del cortante basal. Debe resistir como mínimo el 25% del cortante basal. El pórtico que diseñe, ya sea con capacidad DES, DMO, DMI, debe resistir como mínimo el 25%. O sea, ya le colocaste al pórtico la capacidad de resistir el 25%. Ahora la tercera condición que dice, pues que todo el conjunto, la combinación entre muros y pórticos tiene que resistir el 100% del cortante basal. O sea que si el pórtico lo diseñaste para resistir el 25%, el resto del sistema debe resistir el 75% del cortante sísmico. ¿Cómo se hace o cómo se verifica esta condición? Aquí dice, se hace en proporción a las rigideces relativas. Cuando usted diseña ese pórtico completo, tiene que darle la rigidez suficiente para que le llegue al menos el 25%. Lo diseñaste, vas y verificas por rigidez. Recuerden, el elemento más rígido, quien es más fuerte, toma más carga. ¿Listo? Entonces, lo diseñas con una rigidez que te dice de 100 kilonewton que calculamos en la base. Ese pórtico resiste 15 kilonewton, muy pequeño. De 100 toneladas, ese pórtico resiste 15 toneladas. Entonces tendríamos el 15%. No está cumpliendo la condición, o sea que no es dual,
pero como tienes pórtico y muros, entonces te pasas a combinado, o sea, no te quedas ni en pórtico ni en muros, va a ser un sistema combinado. Si ese cortante basal que toma ese pórtico es del 30%, o sea, 30 toneladas, ya estás en más del 25%, ahí sí podrías ir a clasificarlo como dual. Pero una vez garantices que el resto del sistema puede tomar si tenía el 30, pues el 70% que hace falta. O sea, al final el sistema se debe diseñar para resistir el 100%. Entonces, 25% como mínimo el pórtico y el 75% el resto del sistema. Esta es la condición que a veces pues es difícil verificarla para este caso de sistema estructural. Deme un momento. Muy bien, entonces, esas serían las condiciones del sistema dual. Inmediatamente, si estás combinando pórticos y muros y no puedes garantizar las condiciones del sistema dual, lo único que nos queda es el sistema combinado. ¿Listo? Que va a ser la combinación de muros y de pórticos. En este caso, las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente a momento, esencialmente completo, o por muros estructurales o pórticos con diagonales. Y las cargas verticales horizontales son resistidas por un pórtico resistente a momento combinado con muros estructurales o pórticos con diagonales. ¿Listo? Esos serían los 4 grandes grupos de sistemas estructurales que reconoce la NSR 10. ¿Está claro? Voy a hacer aquí un paréntesis respecto a los muros para aclarar un poco lo que les había dicho hace un rato de los muros de pared delgada y los muros de pared gruesa. Digamos que tengo este muro bien esbelto de longitud L, altura H. Y le aplico una fuerza lateral en el extremo. Entonces, esa fuerza lateral va a hacer pues que mi muro se deforme lateralmente. Y aquí estaría viendo como si fuera una viga en cantilever, pero a 90 grados, tendría este momento. Ese momento, o en dónde se me genera la tensión, en dónde la compresión. Izquierda o derecho. Tensión, izquierda o derecha. Tensión. De este lado se me van a tensionar las fibras. Y por acá se van a comprimir las fibras. ¿Listo? Si es un muro en concreto, ¿el concreto cómo es esa compresión? Bien. ¿Y cómo es esa tensión? Malo. Entonces, si este es el sentido de la fuerza, pues por acá van a aparecer unas grietas, no fisuras, grietas, cuando ya esté fallando el muro. O sea que él se empieza a dañar en esa esquina. ¿Qué pasa con el sismo? Que el sismo va de un lado hacia el otro. Entonces en otro instante se va a dañar por acá. ¿Listo? Esa es la forma en la que va a fallar ese muro. Ahora miremos cómo podemos mejorarlo. Si hablamos de muros de pared delgada, muros de pared delgada, estos muros de pared delgada tienen espesores que son de menos de 10 centímetros. ¿Listo? Incluso yo diría que hasta poco más. 15 centímetros para mí siguen siendo de pared delgada, pero de forma general en la teoría se puede tener ese espesor.
Lo que vemos aquí usualmente en la ciudad es que hay edificios, 5 o 6 pisos, que se están construyendo con espesores de 7 centímetros. Entonces miremos que tengamos 7 centímetros y hagamos cuentas. ¿Cuánto es el recubrimiento mínimo que se debe dejar? 4 centímetros. ¿Lo puedo cumplir? Digamos que tratando de que cumpla, voy a colocarlo un poco más grande, porque si no se ve. Es 4, no lo inventen, es 4 centímetros. Listo, ya que los que construyen en este sistema empiezan a buscarle que 2 centímetros es otra cosa. 2 centímetros se permite para viguetas. Entonces aquí no se cumpliría y lo que hacen es colocar el acero centrado y le dejan como 3 centímetros de recubrimiento. ¿Listo? Si es una pantalla la cual va a estar expuesta a la intemperie, esos 3 centímetros de recubrimiento con el tiempo pues van a pasar factura. Y si el concreto no se vacía bien, no tiene un correcto vibrado, ¿qué es lo que pasa? Quedan muchos hormigueros. Que otra cosa es que cuando entregan el edificio ya está repellado, todos los hormigueros que habían los repellaron y los pintaron. Pero si ustedes van a ver, apenas desmontan, cuando no hay buena distribución del concreto, la cantidad de hormigueros es muchísima. O sea, queda el acero a veces muy expuesto. Y sobre todo en la base del muro, que es donde hay más esfuerzos. Entonces, estos muritos de pared delgada, primero, condiciones de recubrimiento casi no se usan. Y segundo, por facilidad, yo diría por ¿es eficacia o eficiencia? Por eficiencia, en obra se usan mallas electrosoldadas. ¿Qué pasa con las mallas electrosoldadas? Tienen altas resistencias. Puedes tener una malla con una alta resistencia, pero poca o nada ductilidad. Empezando que está soldada, electrosoldada. Entonces los puntos de soldadura, con soldadura puede ser una soldadura de grado 70, tienen una alta resistencia, pero una vez sometidas a condiciones de fatiga y el sismo genera fatiga, es empezar a mover los elementos de un lado al otro y fatigarlos rápidamente, se parte, o sea, no tiene ductilidad. Cuando he diseñado estos sistemas en estos muros de pared delgada, primero lo mínimo es 12 centímetros, no diseño con menos. Y en 12 centímetros le puedo colocar al menos barras número 3, corrugadas o número 4. Listo, número 5 ya queda muy grande para esos 12 centímetros. Pero al menos ya es acero de refuerzo, o sea que tiene ductilidad. Al menos le coloco algo de ductilidad. Pero ni así, o sea, no estoy tranquila con ese sistema de pared delgada, pero está. Ustedes, o sea, para no castigar y no satanizar tanto el sistema, en Estructuras 2 van a tener la oportunidad de ver el curso con el profesor Roger Ortega, quien hizo su doctorado estudiando estos sistemas de muros de pared delgada. Y él ha visto muchas formas de reforzar el sistema y en su doctorado planteó una forma de reforzarlo. ¿Cuál es el objetivo de reforzar este sistema? Pues como ya se sabe que él va a molestar acá en las esquinas, entonces han buscado formas de colocar elementos acá en las esquinas para tratar de aumentar esa deformación o que el concreto no falle tan rápido en esa zona. Y que no sea tan invasivo como colocar elementos de borde en concreto reforzado, que es lo que se hace en los muros de pared gruesa. Entonces, no sé si él les muestre pues esas alternativas, pero es una persona que, digamos, tiene el criterio para defender ese sistema, solamente que esas alternativas de refuerzo siguen siendo experimentales, no están en la norma, entonces no es que se puedan implementar fácilmente pues en proyectos comerciales. Dime. ¿Cuáles has visto? ¿Dónde se ve?
Eso se le llaman testigos. Lo dejaron las personas que reforzaron en algún momento, construyeron para mostrar el sistema estructural que había. Donde ves expuestos se llaman testigos. No, en el centro no tenemos reforzamiento. Listo. ¿Los qué? Muy bien. Listo, entonces los muros de pared gruesa. Estos muros de pared gruesa van a tener espesores de mínimo 20 centímetros. ¿Y por qué 20 centímetros? Porque como ya vimos, los muros van a molestar en las esquinas, van a fallar. Entonces lo que se hace es reforzar las esquinas con elementos embebidos en las esquinas. Es un muro en concreto. Entonces, de lo que ya vimos, si es concreto, ¿cómo puedo aumentarle su capacidad de formación inelástica? ¿Con cuál acero? El transversal, confinándolo. Evidentemente en los muros que tienen 7 centímetros yo no puedo confinar ese concreto, o sea, ya está al borde, no puedo más, no puedo colocarle un elemento de confinamiento. Algunos dicen, no, en los bordes le coloco este acerito. Eso no confina nada, este es un acero que está aportando acortante, pero no está apretando el concreto. Eso se le llama gancho, no estribo, esto es un gancho. ¿Listo? No es estribo. En estos muros de pared gruesa, por su espesor, yo puedo colocar como una columna acá sumergida. Y esa columna la puedo confinar. Entonces le coloco estribos, los que necesite, porque eso se tienen que calcular. Coloco más acero y con eso aumento la capacidad en las zonas donde hay más flexión. Y lo mismo del otro lado. Y internamente, depende como del diseño, puedo colocar una parrilla o doble parrilla. Como del diseño. Este espesor da para colocar doble parrilla si lo requiero. ¿Listo? Entonces miremos que aquí sí es posible confinar. Le puedo garantizar 4 centímetros por acá, 4 centímetros acá, llevan 8. Digamos que coloco estribos número 3, el diámetro de la número 3 es... Estribos número 3 es alrededor de 1 centímetro, punto 95, punto 97. Diámetro, punto 95, punto 97. Punto 97. Entonces 1 centímetro, serían 2 centímetros ahí. Y digamos que esta sea número 5, si es que me da mucha capacidad o me solicita mucho que sea número 5. El diámetro de la número 5 es 1,58. Entonces, vamos, Juan Pablo, ¿cuánto vas? ¿En cuánto van? No, quiero saber si caben. ¿Sí? 4 y 4, 10, y este es 1,58 por 2. ¿Sí? No, es alrededor de unos 7 centímetros. Dime. ¿95? Listo. Yo le estoy aproximando 1 centímetro, pero pues eso es como lo mismo. O sea, conclusión, me queda suficiente espacio para confinar este concreto. Solamente queda confinado este concreto. Acá internamente no. Este muro o sea, en los investigaciones experimentales van a ver varias grietas grandes acá en el alma del muro, se le llama esto. ¿Listo? Pero las zonas más importantes, que son las esquinas, quedan protegidas. Queda con un concreto confinado. En estructuras que son muy altas, de más de 6 pisos,
aquí en Popayán, así sean pórticos, si usted quiera colocarle todo el acero a los pórticos, al final va a tener que colocar uno que otro muro y va a llevar ese acero de refuerzo. Obviamente ese acero de refuerzo no lo van a colocar tan fácil como en el sistema industrializado. O sea, se demoran más. La mano de obra aquí es mucho más costosa. El sistema o el proceso constructivo va a ser mucho más demorado. Pero la calidad del sistema estructural, al final, o la calidad de la estructura, pues es mejor. Eso está claro para todos, ¿verdad? Y ahora vamos a dejar una tarea. Dime. No. O sea, está reconocido el sistema de muros. Solamente que el sistema, al menos en nuestro país, le hace falta que le coloquen ciertos parámetros adicionales. Lo que nos decía el profesor en la charla, malla electrosoldada se debería quitar. ¿Listo? Porque no es dúctil. Empezando por ahí. Y que se puede ir mejorando, o sea, no es satanizarlo, es mejorarlo. El sistema de muros no solamente son en concreto reforzado. Nuestras casas de uno de dos pisos están en muros, solamente que es mampostería confinada. El centro de Popayán, todas estas casonas viejas, ellas son en sistemas tradicionales de muros y son en tapia pisada, en adobe, ¿listo? Solamente que esos espesores son enormes, 1 metro de espesor. Entonces son estructuras muy rígidas, pero están a base de muros. ¿Vale? Entonces no es que se prohíba, no, van a usarse y en realidad los muros son muy rígidos. Solamente que es buscarle la manera, al menos de estos sistemas de pared delgada, de mejorarlos. ¿Vale? Muy bien, como tarea van a ir ustedes, yo les dejé las tablas para los sistemas estructurales. Entonces, en estas tablas, si las tienen ahí, yo voy a colocar una, la primera. Miremos la información que presenta. El primer sistema que muestra es el muro, es el sistema de muros de carga. Ese es el global, el general, pero hay subsistemas. Entonces, en todas estas tablas, desde la A31 a la A34, se presentan subsistemas. Y cuando usted va a diseñar una estructura, tiene que escoger alguno de esos subsistemas estructurales o sistema estructural, pues si le queremos quitar el sub. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, vamos al primero que reconoce paneles de cortante de madera. Miren que es permitido. Para resistir las fuerzas horizontales y para resistir las cargas verticales usa muros ligeros de madera laminada. ¿Qué información me presenta? Primero, R sub 0. Y me indica que mire adicional la nota 2. En la nota 2, que está abajito de esta tabla, me dice que R sub 0, que R, el coeficiente de disipación de energía va a ser igual a R sub 0 por un coeficiente phi sub A, por un coeficiente phi sub P y por un coeficiente phi sub R. ¿Qué habíamos visto en una clase pasada? Que R sub 0 era igual a lo que aportaba la ductilidad, la sobreresistencia se tomó como 1, no íbamos a evaluar sobreresistencia, por lo que aportaba la redundancia. Entonces de aquí tenemos que este coeficiente que asociamos a la redundancia en la clase pasada es el mismo phi sub R que toma la norma, que presenta la norma. Phi sub A y phi sub P me representan irregularidades. Phi sub A y phi sub P. Irregularidades.
Recuerden que también en la clase pasada les había dicho, esta ductilidad se ve afectada por la irregularidad de la estructura. Usted puede tener un material que en teoría puede ser muy dúctil, pero si su estructura es muy irregular, que cuando llegue el sismo se va a empezar a torcer, entonces la norma te dice, mira, es irregular y puede que le coloques ductilidad, pero por esa irregularidad, esa ductilidad quizás no se desarrolle, entonces empieza a bajarte irregularidad. O sea, estos factores son menores que 1. ¿Listo? Menores o iguales. Si son iguales a 1, quiere decir que la estructura no es irregular, que es regular. Entonces no reduciría el valor. Recordemos también la importancia de este factor R. ¿Para qué utilizamos el factor R? ¿Para qué lo utilizábamos? ¿Ya se olvidaron? Para calcular la fuerza sísmica con la que voy a diseñar la estructura. El diseño sismo resistente tiene una primera etapa en la cual calculo las derivas con la fuerza sísmica total, donde esa fuerza sísmica es el peso total por la pseudoaceleración. Y entonces la norma me dice, con eso tienes que calcular la deriva, siempre. Pero si vas a diseñar, puedes diseñar con una fuerza sísmica menor. ¿Cuántas veces menor? R veces menor, tal que la fuerza sísmica es igual a la fuerza sísmica de diseño, es igual a la fuerza sísmica total reducida entre R. Sin embargo, si la reduces esta cantidad R, pues tienes que garantizar esta cantidad de ductilidad. Ductilidad 1, fuerza sísmica 1. Entre más grande sea el valor de R, más reduce la fuerza sísmica. Entonces digamos que tengo una fuerza sísmica 2, que usted redujo más la fuerza sísmica. Entre más grande el R, implica entonces que tienes que darle a la estructura más ¿qué? Más ductilidad. La estructura demanda más ductilidad porque tienes que llegar al menos al mismo desplazamiento como si tuviera la fuerza sísmica total. ¿Listo? Esa es la importancia entonces del R en estas cuentas. ¿Qué tanto reduce la fuerza sísmica? Pero importante, en función de qué tanto la reduzcas, después tienes que darle la misma ductilidad. ¿Listo? La misma cantidad de ductilidad. Este primer sistema, por ejemplo, tiene un R de 3, o sea que te permite reducir la fuerza sísmica 3 veces si la estructura es regular y si la estructura es redundante. Depende de estos parámetros. Si la estructura es irregular, entonces vas a tener que multiplicarlo por factores que son menores a 1. Si le falta redundancia, lo multiplicarás por un factor menor a 1 y ese R va a ir bajando, o sea que no te permite bajar tanto la fuerza sísmica. Este segundo parámetro no lo vamos a ver, no lo necesitamos en este curso. Vamos con zonas de amenaza sísmica. Entonces está la alta, intermedia y baja. ¿Qué es lo que me va a decir o qué es lo que me presenta la NSR 10? Me va a decir si permite ese sistema estructural o no lo permite. Para este caso de paneles de cortante de madera, en todas las zonas de amenaza lo permite, solamente que limita la altura. En zonas de amenaza sísmica alta, como máximo 6 metros de altura, intermedia lo sube a 9 y la altura máxima en la zona de amenaza sísmica baja 12 metros. Entonces sí lo permite. Miremos el sistema de mampostería confinada, las que les hablé en un principio. Esto va a ser, yo creo que hasta aquí ya hablo de la mampostería confinada, de resto ya no vuelvo a hablar en el curso de eso, pero hay una electiva en la que ustedes pueden ver la forma de diseñar sistemas de mampostería confinada. Y la idea es que van a usar este R que ven aquí, se van a acordar siempre, el R es igual a 2 para la mampostería confinada. Entonces R igual a 2, bajito, o sea, desde los R's más bajitos que hay. ¿Ven? O sea, no le cree tanto al sistema, a la norma.
Ese en realidad no te va a reducir mucho la fuerza. Si la estructura es irregular, que normalmente nuestras viviendas son irregulares, tienen un vacío en el patio y eso la hace irregular. Tienen vacío de escalera, entonces la losa usted la ve como con muchos huecos y eso le va aumentando la irregularidad. A veces ese valor queda igual a 1. Recuerden que ese factor de R, como me está reduciendo la fuerza sísmica, no puede ser menor que 1. Tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces miremos, en todas las zonas de amenaza sísmica las permite, y les decía, solamente en estructuras del grupo de uso 1. Pero en las zonas de alta sismicidad, como la nuestra, máximo 2 pisos. Si vamos a intermedia, Bogotá, 12 metros de altura, y en zonas de sismicidad baja, 18 metros de altura. ¿Listo? Tenemos otro sistema acá importante, voy a buscar el de pórticos. Miren los R's, sistema combinado, sube a 6.5. Les decía, los mejores sistemas son los combinados o duales, ¿listo? Porque tienen dos mecanismos de defensa, por un lado los muros y por el otro lado los pórticos. Entonces son de los R's más altos, aquí tengo un R de 7. Sistema de pórticos. Aquí tengo pórticos de concreto reforzado y los tengo en las 3 clasificaciones: de concreto especial, de concreto moderado y de concreto mínimo. Miremos qué dice. El de concreto moderado y el de concreto mínimo no se permiten en zonas de alta sismicidad. En Popayán no podemos construir pórticos con capacidad moderada o especial. Solo se podrían construir con capacidad moderada o mínima. Solo los podemos construir con capacidad especial, o sea, con alta ductilidad. La cosa es que no, pues he visto que hasta 3 pisos funcionan pórticos, ya en 4 pisos empieza a pedir muros la estructura. ¿Por qué los empieza a pedir? Por rigidez, para controlar los desplazamientos laterales. Usted está construyendo un edificio y va a ver si ya tiene 4 pisos, por ahí hay alguna pantalla que al arquitecto no le gustó, pero que estructuralmente se necesitaba. ¿Listo? ¿Esto está claro? ¿Cómo usar esta tabla? En este curso lo único que vamos a ver es que ustedes puedan identificar el sistema y asociarle un R. El R solamente llegaríamos en este curso hasta decir la fuerza sísmica es de 200 toneladas. Entonces el R para un sistema de tanto, con esta irregularidad, es de tanto, y la fuerza sísmica con la que voy a diseñar, no en este curso porque no vamos a diseñar aquí, van a diseñar en estructuras 2, sería de tanto. O sea, llegarían solamente hasta ahí, hasta ver cuántas veces reduzco ese R. ¿Qué van a hacer entonces como tarea? Van a identificar los sistemas estructurales, todos los sistemas estructurales posibles de usar en Popayán y en San Andrés, islas. Y van a tomar rangos para el valor de R. Ojalá agrupados en sistemas de muros. Entonces en Popayán, tales sistemas de muros con un R entre tanto y tanto.